Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Queremos dar inicio agradeciendo a nuestros patrocinadores Platinum, 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson Johnson. En categoría Gold, Banco Olafice, Fortinet, Vivank, Ricardo Pérez y BAT Panamá. Gracias por unirse a esta sesión. Hoy vamos a estar tratando en este conversatorio el tema inclusión, equidad y diversidad sostenible. Este sin duda hoy en día es muy conocido por cada uno de nosotros. Con motivo de la conmemoración del Mes del Orgullo en Panamá, mes de junio, y en el resto del mundo, el Comité de Responsabilidad Social de AmCham ve imperativo aportar un granito de arena en la tarea de crear conciencia acerca de las diferencias que tenemos todos en nuestra sociedad. Hoy tenemos como invitados de alto nivel y quiero comenzar por presentarles a Mari Carmen Plata de Rollo, actualmente secretaria de Acceso a Derechos y Equidad en la OEA. Como representante de sociedad civil y sector privado, ha participado en diversos diálogos de mesas de trabajo y gestiones relacionadas a políticas públicas con enfoque en derechos humanos, inclusión social, equidad y paridad de género. Ha sido reconocida como jurista encomienda para Centroamérica por la publicación Legal Chambers en materia de diversidad e inclusión. Nos acompaña también Diego Tomasino. Diego Tomasino es coordinador de Pride Connection, una red que engloba empresas inclusivas, coach ejecutivo especializado en diversidad empresarial. Argentino, es autor de libros Come Out, las empresas también tienen que salir del closet, y la universidad fuera del closet. Entre sus logros se destaca la exitosa ejecución del Congreso de Prácticas Ejemplares en Panamá, siendo este el primer congreso LGBTQ en el país. Y por otro lado, Dayanara Salazar Medina, coordinadora de programas para Panamá de la Oficina Regional para Américas y el Caribe de ONU Mujeres. Dayanara tiene más de 21 años de experiencia en derechos humanos, derechos de las mujeres, igualdad de género y desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas, trabajando con organizaciones gubernamentales de la sociedad civil. Dayanara trabajó en la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe en Panamá, punto focal del Fondo para Eliminar la Violencia contra las Mujeres en la región. Entonces, habiendo presentado a nuestros panelistas de alto nivel, quiero que iniciemos con la secretaria Mari Carmen. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Quiero Muchas gracias. hacerte 3 preguntas importantísimas en este conversatorio, desde el punto de vista de la OEA, en todo el tema de inclusión, equidad y diversidad sostenible. Iniciemos con la pregunta, qué es para ti? ¿Qué consideras? ¿Qué programas, qué acciones han implementado desde tu organización? ¿Cómo podemos lograr que este tema sea sostenible, se mantenga entre las generaciones y no solamente en el mes de junio, sino que a lo largo del año también sea un tema que perdure, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto que tenemos con este tema? Adelante, bienvenida, Mari Carmen. Gracias Lina, es un gusto acompañarles hoy. Para mí es un orgullo como panameña y además, como mencionabas, este tema es un tema que realmente vale la pena poder visibilizar dentro de los diferentes trabajos que hacemos en la organización. La secretaría que actualmente yo lidero, que es la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, es una secretaría relativamente reciente de creación en el año 2015 y el objetivo de tener una secretaría dedicada específicamente a temas como la inclusión social, como la equidad, es una visión que propone nuestro secretario general de más derechos para más personas y parte de una perspectiva de respeto completo a la diversidad, y la otra cara de la moneda que es atender, eliminar y tratar de atacar de una forma conjunta lo que es la discriminación en nuestra región. Y creo que es importante comenzar con esto porque es muy fácil hablar de diversidad. Creo que a todos nos enorgullece lo que podemos traer a la mesa desde una perspectiva de nuestras experiencias, de quién somos. Siento que en Panamá hay un ambiente muy de entender que pues hay una multiplicidad de culturas, hay multiplicidad de raíces, por ejemplo. Sin embargo, nos cuesta mucho
hablar siquiera de discriminación, porque de una vez nos sentimos como un poco a la defensiva. Yo no discrimino. Debemos entender primero que nada que cuando hablamos de discriminación no es un tema que tiene que ver directamente con uno, sino que es un tema sistémico, un tema que viene de probablemente situaciones dentro de la sociedad que vienen históricamente. Y en ese sentido, la OEA, el sistema interamericano, pues ha sido, bueno, primero que nada existen dos sistemas que de alguna forma consagran lo que son los principios de derechos humanos desde una perspectiva del multilateralismo. Uno de ellos es el sistema universal de las Naciones Unidas y otro el sistema interamericano, que es donde encaja la OEA y al cual me voy a referir en el día de hoy, obviamente, ¿no? Entonces creo que es importante destacar esto porque dentro de nuestro sistema interamericano, y esto debería ser pues de gran orgullo para quienes somos parte de los países de las Américas, se ha dado una evolución bastante amplia de los principios de derechos humanos, desde la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, luego el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Luego se dio la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad. Tenemos instrumentos que atienden específicamente a la discriminación contra adultos mayores, el tema del racismo. Para terminar en una convención que realmente yo creo que consagra, digamos, algunos principios importantes con respecto a este tema, y es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Aunque es una convención relativamente nueva y que estamos tratando de lograr de que más Estados miembros se adhieran, contiene unos preceptos muy valiosos, entre ellos la definición de lo que es discriminación, que es bastante amplia y incluye cualquier tipo de distinción, exclusión, restricción, preferencia, incorpora tanto el ámbito público como privado. Esto lo menciono porque dentro del contexto de pues, quienes tal vez participan hoy, a veces uno tiene una visión de que es responsabilidad del Estado solamente proteger los derechos humanos y buscar formas de generar iniciativas y políticas públicas que busquen promover el respeto a los derechos humanos. Pero en esta definición entendemos que realmente todos somos parte del Estado, no solamente el sector público, sino también el sector privado. Y creo que esto se refleja muy bien ahí. Y es importante, y por eso quise comenzar por ahí, que como líderes en sus empresas, como líderes dentro del sector privado, dentro de la sociedad civil, que abogan por una mayor inclusión, por una mayor, un entendimiento y un aprovechamiento pleno de lo que puede ser la diversidad, entendamos que no lo estamos haciendo en el aire, lo estamos haciendo construyendo sobre unos principios de respeto a los derechos humanos que deben estar totalmente alineados con esas iniciativas que estamos buscando avanzar. Entonces, atendiendo pues la pregunta sobre qué hace nuestra organización, pues por un lado tenemos una secretaría creada específicamente a buscar promover y apoyar a los estados en políticas públicas con un entendimiento de esto que trasciende solamente, trasciende la esfera pública y a la vez también trabaja con sociedad civil, con la participación ciudadana, con una capacitación de organizaciones para poder llevar adelante esos trabajos de incidencia y activismo que van logrando poco a poco que se den cambios a nivel legislativo y en términos de políticas públicas. Entonces, partiendo de esa premisa de que entendemos que existe una situación de discriminación, que hay unos estándares en nuestra región con respecto a lo que podría ser el entendimiento, vemos que la discriminación se define también de forma amplia por diferentes motivos que tienen que ver con nacionalidad, con edad, con sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas, origen social, posición socioeconómica. Es un tema muy amplio. Y puede suceder que hayan personas que en su condición reúnan varias de estas características y que estas personas pues evidentemente tienen aún más retos que otras que tienen menos calificaciones o menos características de estas para poder acceder a un trabajo digno, para poder acceder incluso a una educación, para poder salir o romper ese ciclo de pobreza y exclusión en el cual vivimos en nuestros países. Entonces, es importante entender, y cuando trabajamos en iniciativas y en políticas públicas, digo iniciativas desde el sector privado, tratar de hacerlas de forma interseccional, que traten de entender realmente cuáles pueden ser las diferentes realidades
que se encuentran a quienes van dirigidas estas políticas y atenderlos de una forma lo más amplia posible para que realmente logren llegar a un nivel de inclusión plena. Entonces, creo que en este punto me gustaría mencionar muy rápidamente el tema de equidad y diferenciarlo un poco de lo que es, digamos, diversidad, inclusión. Equidad es un concepto que tiene alguna raíz con un entendimiento económico y que ha salido o que ha salido mucho a las conversaciones como consecuencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque han demostrado que de alguna forma hay una desigualdad que va más allá de los conceptos solamente económicos y que debemos de atenderla de forma tal de que, entendiendo que hay personas que posiblemente han sido objeto de discriminación a lo largo del tiempo, no necesariamente en forma personal, sino por la sociedad, y no necesariamente tienen o han tenido a lo largo de la historia esa misma oportunidad de acceder a derechos que han tenido otros, tenemos que como sociedad, a través de políticas públicas, a través de diversas iniciativas, lograr una forma de darles ese impulso. O sea, ¿cómo yo apoyo a estas poblaciones, a estas personas que no han logrado tener un acceso pleno a derechos por motivos de discriminación, a que estén en un nivel de posibilidades de poder acceder a mayores oportunidades de una vida digna y de desarrollo integral? Y en ese sentido, quiero diferenciar lo que es equidad de lo que es igualdad. Cuando partimos de las mismas iniciativas para todo el mundo y sabemos que hay personas que son sujetos a discriminación y que no tienen ese mismo acceso a derecho, pues evidentemente esas políticas no van a tener el mismo efecto que otras personas que sí lo tienen de antemano. Entonces, por eso hablamos de equidad, entender cuáles son esos elementos diferenciadores y cómo nosotros podemos ayudar a aquellas personas a que puedan tener como un empuje para poder estar en condiciones similares de poder competir, participar y demás en lo que es la vida cotidiana y acceso a derechos en términos generales. Y finalmente, sobre el tema de sostenibilidad, creo que es importante entender que estos son esfuerzos que deben ir poco a poco formando parte de nuestra realidad, de nuestro ADN. Y por tanto, cuando hablamos de cómo manejarlo a largo plazo, muchas veces escucho en conversaciones a nivel empresarial que se enfocan en por qué esto hace sentido de negocios o porque esto realmente pues, ayuda a mejorar el recurso humano o porque ayuda a temas de retención. Y tenemos que ir mirando un poco de esos conceptos a un concepto de que como sociedad, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de construir entornos que puedan llevar adelante a nuestras comunidades, a nuestros países, entendiendo la realidad más allá de nuestra empresa, más allá de nuestra familia, más allá de nuestro entorno escolar, por ejemplo. Y en ese sentido, en la OEA trabajamos con 4 pilares: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo integral. En mi opinión, para lograr una sostenibilidad, tenemos que siempre mantener en cuenta un trabajo que se enfoque en esos 4 pilares o como se quieran interpretar dependiendo del trabajo que hace quien, pero entendiendo que sin derechos humanos no hay democracia, sin democracia no hay desarrollo y que sin desarrollo podemos encontrarnos en situaciones como las que muchas veces nos vemos hoy en día, donde existen temas de inseguridad, existen temas de corrupción, entonces todo está intrínsecamente conectado. Para llevar adelante iniciativas sostenibles tenemos que entender que hay un panorama diverso y atender estos temas en su justa medida, no solamente enfocarnos en uno de ellos. Y pues nada, desde la perspectiva de qué se puede hacer desde el sector privado de sociedad civil, pues asumir un rol responsable dentro del Estado, como lo mencionaba, porque la autoridad pública, el sector público no es el único responsable de avanzar al Estado, todos somos responsables. Entonces, llevar esa responsabilidad a nuestros entornos y ver cómo nosotros podemos ir impulsando iniciativas, campañas, medidas que consoliden posturas institucionales y que tengan una incidencia. Las leyes surgen porque hay incidencias, porque hay un interés de proponer cambios, de lograr que se vayan generando instancias e instituciones que cada vez se consoliden mejor. Y de esta forma, aprovechar que existen iniciativas a nivel multilateral para llevarlas adelante y asimilarlas e impulsarlas en nuestros países. Y de ahí el trabajo pues, que hacemos en la OEA con sociedad civil, por ejemplo.
Para darles un ejemplo de esto, nosotros ahora estamos en lo que es la década del envejecimiento saludable. Y ese tema tiene que ver particularmente con los derechos de adultos mayores. En estos días leí un artículo en La Estrella de Panamá donde mencionaban mucho pues, la situación de los adultos mayores en Panamá. Y lo menciono porque existen temas como acceso a salud, empleo digno, edadismo, que afectan las oportunidades que tienen las personas mayores de acceder a una autonomía financiera en esa etapa mayor. Entonces, ese tipo de esfuerzos que se pueden hacer dentro de las empresas para identificar estas realidades y estas necesidades y poderlas ir atendiendo, pues son temas que puedan luego impulsar políticas públicas también. Y para ello, pues quienes toman las decisiones dentro de las empresas deben de entender el valor de la diversidad, deben de entender su rol como líderes en generar espacios de diálogo que sean lo más diverso posible, que sean lo más inclusivo posible y de intercambio de ideas para poder entonces lograr una incidencia en este sentido. Espero haber contestado las 3 preguntas ahí como en diferentes fases, pero... Sí, no, buenísimo. Quiero rescatar, bueno, entonces, como uno de los retos, la parte de la discriminación se ve bastante hoy en día, cómo los líderes deben adaptar las necesidades, las distintas realidades, digamos, los programas tienen que adaptarlo a las distintas realidades que enfrentan cada persona. También ver la parte de los accesos, porque para muchas personas tienen accesos limitados. Y bueno, que la sostenibilidad debemos ya que sea parte de nuestro ADN para poder hacerlo a largo plazo, la parte del compromiso, de la responsabilidad que esté en cada uno de nosotros como ciudadanos y que, como lo mencionabas, los pilares son importantísimos, los que tiene la OEA, que es la parte de los derechos humanos, democracia y que todo sea muy integral, ¿no? Entonces, buenísimo, Mari Carmen, muchísimas gracias por tus aportes. La verdad es que nos queda ya esto como de reflexión, introspección para cada líder que nos está escuchando aquí para poder replicar todas estas prácticas, ¿no? Y hacer estos espacios de diálogos que nos mencionabas. Entonces, bueno, vamos también a invitar a Diego Tomasino y a Dayanara que nos cuenten, vamos a hacerlo un poquito dinámico, Diego, vamos primero contigo. Para ti, ¿qué consideras que es la inclusión, la diversidad, la equidad sostenible? Y luego le damos el pase a Dayanara para escuchar un poco sus puntos de vista. ¿Qué tal? Ok, perfecto. ¿Me escuchan bien, no? Perfecto. Buenísimo. Bueno, primero me encantó cómo explicó Mari Carmen el tema de igualdad y equidad, y creo que vamos a arrancar por ahí. Porque siempre está esta cosa de, ay, queremos igualdad para todo el mundo. Y ese es el principal error. Porque cuando hablamos de igualdad tenemos que entender que todos y todas somos diferentes, somos únicos. Cada persona viene con un background diferente, de una nación diferente, un color de piel distinto, un tipo de pelo distinto. Entonces no podemos tratar a todo el mundo por igual cuando hablamos de diversidad e inclusión. Tenemos que tratar a todo el mundo de forma equitativa. O sea, darle a cada persona lo que realmente necesita para alcanzar su máximo potencial. Y esto tanto en las empresas como en la sociedad. Y siempre está el ejemplo, que quizás seguramente ya lo vieron, de que hay una pared, ¿no? Hay 3 personas tratando de ver a través de la pared, pero esas personas tienen diferentes alturas. Una persona más bajita, una mediana, una alta. Si yo a las 3 personas le doy una sola caja o un solo escalón para que se suban, la persona bajita va a seguir sin poder ver a través de la pared. Entonces a la persona más bajita le voy a tener que dar 3 cajas, tal vez, a la más alta 1 y a la del medio 2. Y de esa forma estoy siendo equitativo, porque las 3 personas ahora pueden ver a través de la pared. Y creo que ese es un ejemplo que me encanta dar porque es fácil de entender cuando hablamos de equidad. Y siempre, a ver, la diversidad, y esta frase que también me gusta mucho, es que te inviten a la fiesta, y la inclusión es que te saquen a bailar, ¿no? Y pertenencia es bailar como si nadie te estuviera mirando. Entonces, muchas veces las empresas dicen, bueno, somos una empresa diversa porque tenemos gente de todos de diferentes estilos, diferentes países, diferentes colores, formas, de todo. Yo digo, pero bueno, ¿qué tanto esa gente, esas personas se sienten realmente parte de la organización y se sienten incluidas? Si solo trabajamos el tema de, bueno, cómo tenemos personas diferentes y diferentes puntos de vista, queda en nada, porque todo el esfuerzo que haces en temas de diversidad se te va si esa persona a las 2 o 3 semanas se da cuenta que esa
organización no vive los valores de la inclusión, ¿no? Entonces, y esto va más allá, y sé que este es el mes que muchas empresas pintan sus logos de colores y sacamos las banderas, pero digo, esto tiene que ser sostenible, ¿no? Tiene que ser en todo el tiempo, todo el año tenemos fechas de diversidad para conmemorar, no solo de temas de orientación sexual, de identidad de género, tenemos de todo, acordémonos, la diversidad se vive todos los días. Y bueno, eso creo que es un poquito las diferencias, ¿no? Pero creo que hacer los esfuerzos en inclusión y sobre todo que las empresas vivan los valores, ¿no? Porque ahí es donde está la clave, de que la inclusión sea algo que entre en el ADN de la organización, que esté en nuestro pensar, en nuestro reclutamiento, en nuestra comunicación, en el lenguaje, en cómo la gente se siente incluida, si preguntamos sus pronombres, qué hacemos con las personas trans, cómo tratamos las personas trans o que empiezan un proceso de transición dentro de las organizaciones. Y en esto muchas empresas multinacionales que son parte de AmCham han tenido programas con personas trans que son geniales y Panamá lo necesita muchísimo. O sea, recuerden que el promedio de vida de una persona trans es de 35 años en Latinoamérica. Y dejar la escuela casi el 75, o sea, la educación. Y esas son cosas que la sociedad completa tenemos que comprometernos en apoyar a esta parte del colectivo. Así que bueno, eso es un poquito las diferencias para mí de diversidad, inclusión y equidad. Así que ahora le dejo la palabra a Dayanara. Buenísimo. Adelante, Dayanara. Gracias, Diego. Gracias a Mari Carmen y a Lina, también a la AmCham por la invitación y por compartir con este panel tan rico que sé que vamos a sacar muchas iniciativas a partir de aquí. Desde ONU Mujeres, nosotras estamos trabajando como la agencia del Sistema de Naciones Unidas, la más joven también, igual que la secretaría a la que representa Mari Carmen. En Naciones Unidas, la agencia más joven es ONU Mujeres. Y nace precisamente de ese llamado de la sociedad civil por reconocer no a un grupo vulnerable, no a un grupo de víctimas, sino a la mitad de la población. Las mujeres somos la mitad de la población. Y yo creo que es importante tener en cuenta que todo lo que estamos ahorita mismo conversando tiene una base común que son los derechos humanos. Tenemos que reconocer que es cierto lo que apuntaba Diego, somos diferentes, pero en derechos y en el reconocimiento de esos derechos tenemos que saber que somos iguales, nos tienen que reconocer los mismos derechos. Igualmente, nos llama a reflexionar que América Latina y el Caribe no es la región más pobre del globo o del mundo, pero sí la más desigual, lamentablemente, porque no hemos logrado incorporar los derechos humanos en nuestro hacer o en nuestro quehacer diario. Pensamos que los derechos humanos son algo abstracto, que no nos tocan directamente, pero tenemos que entender que un país tan diverso como Panamá, porque somos diversos en todas las formas, somos diversos culturalmente, somos diversos étnicamente, entonces tenemos que reconocer esas diferencias, pero aprender, yo creo que ese es el paso que nos falta, aprender a reconocerlas, pero también aprender a respetarlas. Respetar esos derechos, respetar a la otra persona como interlocutor y que estamos en igualdad de condiciones. Quería también hacer un llamado a esta diferencia entre equidad e igualdad. En Naciones Unidas hemos sido súper insistentes en que el término correcto es igualdad. ¿Por qué? Porque esa es nuestra gran meta, ese es nuestro gran objetivo común. Tenemos que llegar a la igualdad. Y nosotros interpretamos la equidad como el camino o las condiciones que vamos dando para llegar a esa gran meta. Esta es una carrera que me encantó también el ejemplo que puso Diego de las cajas, ¿verdad? Porque se ve incluso en algunas gráficas para que la gente pueda verlo claramente. Y es que la equidad te va a dar esos pasos. Muchas veces la gente se pregunta, ¿pero por qué yo tengo que tener políticas específicas para un grupo, políticas públicas? ¿Por qué yo tengo que tomar una cuota cuando se empezaron las leyes de cuota electoral en nuestra región, que fue la pionera precisamente? En Argentina se iniciaron
Y todavía hoy escuchamos en nuestro país por qué hay que tener leyes de cuota para las mujeres. ¿Por qué? Porque hemos vivido cientos de años en condiciones de desigualdad y obviamente no vamos a estar en igualdad de condiciones para arrancar esa carrera electoral. Por eso le tienes que hacer esta ley que específica, esta medida positiva, de acción positiva, que lo que busca es precisamente que lleguemos a una igualdad de derechos y a una igualdad de condiciones. Lo mismo ocurrió cuando el movimiento de derechos civiles, el movimiento también de afroamericanos en los Estados Unidos, que se fueron otorgando becas para la población afroamericana, porque no habían llegado ni siquiera a tener acceso a la educación superior. Y este es otro punto que yo creo que vale la pena resaltar, y es el tema de la educación. No podemos creer que si no damos estas condiciones para llegar a la igualdad, un estudiante de área rural o comarca indígena que no tiene las condiciones, la alimentación, el acceso a otros idiomas, el acceso a herramientas tecnológicas, el día de mañana vaya a poder competir por un puesto bien remunerado en una empresa con una persona que ha tenido todas las condiciones, por decirte algo, en Ciudad de Panamá, con acceso a tecnología, a aprender otros idiomas, etc. Entonces yo creo que esos ejemplos y esos conceptos sí los tenemos que integrar a nuestro quehacer diario, y no solamente, como se señaló antes, es una responsabilidad del gobierno. Recordemos que el Estado somos todos y todas, ¿verdad? Gracias. Gracias, Dayanara. Listo. Tomasino, a ver, cuéntanos. Me sentí en el colegio, Tomasino presente. Sí, presente. Pase al frente, Tomasino. Adelante, al tablero. A ver, una 2 en 1. ¿Qué programas está liderando Pride Connection? ¿Cuáles ves que son los retos con estos programas o para lograr que sea todo este tema sostenible, ¿no? A largo plazo? ¿Cuál ves que es los programas y el mayor reto, ¿no? Bueno, ahora justamente estuvimos, como este es el mes de Pride y somos parte del comité de World Pride, estuvimos con muchos foros presenciales, que eso también fue muy bueno después de 2 años casi de hacer todo virtual, y las empresas se comprometieron muchísimo. Hicimos 3 foros que justamente esto eran compartir las mejores prácticas, ver el tema de los desafíos y sobre todo lo que se espera en el futuro en temas, ¿no? Y algo súper interesante de esto es, y creo que a muchas personas de acá les va a interesar, porque hay muchas empresas SEM que están dando vueltas por acá, es el tema de las personas dependientes de pareja de mismo sexo. Y esto es algo que también, claro, obviamente Panamá tiene una estructura legal súper buena para empresas multinacionales, para llegar, para explotar los negocios y hacer y trabajar la economía, pero claro, hoy por hoy esas empresas que son transnacionales tienen familias diversas, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacen para atraer a estas parejas del mismo sexo sin romper la ley y también siguiendo aprovechando las ventajas de esta ley SEM? Entonces, justamente ahí, y eso fue saliendo en varias de las conversaciones que tenemos todos los meses con las empresas, que una empresa arrancó, yo estoy teniendo este problema, otra dijo lo mismo, y ahí estamos trabajando en conjunto también con algunas embajadas para llevar esta conversación a la mesa del MISI, porque claro, ¿por qué, digamos, una ventaja, y acabo un poco con lo que decía Dayanara, que muchos derechos se terminan convirtiendo a veces en privilegios, ¿no? Porque hay cierta parte de la sociedad que no llega. Y acá me encanta siempre poner todos mis ejemplos que me pasaron en Panamá, que es cada vez que piso Panamá con mi marido, en Tocumen primero tengo que llenar 2 cositos de aduana. Porque no somos familia, no nos conocemos, nada. Cada uno hace su formulario de aduana. Ahí arrancamos. Después, tema de bancos, que yo sé que algunos bancos ya están avanzando en todo este tema para pedir préstamos a nivel personal con tu pareja. No se puede. Ahora sí, algunos sí. Pero hay que hacer una sociedad. Ya tengo un costo adicional de crear una sociedad, pagar todos los años la tasa única, presentar mis declaraciones, que no lo tengo. A mi dependiente no me lo puedo deducir de mi declaración de renta, pagando impuestos. O sea, tengo $800 que me los tengo que pagar yo solamente por mi orientación sexual. Seguro privado, los seguros, que muchas veces es, no, bueno, si tu dependiente es del mismo sexo, no te lo puedo dar. Eso sí, algunas empresas de seguro están enfocadas ahí, y gracias, porque nos ayudan un montón, pero son pequeñas cosas en el día a día que hacen que te das cuenta
de esta diferencia, ¿no? Esta diferencia que existe y que no somos iguales en muchas cosas. Entonces, ahí las empresas están haciendo trabajos increíbles, porque yo siempre digo que las empresas se convirtieron en agentes sociales que tienen esta posibilidad de darte esos derechos, esas licencias, cuando el Estado no te las da, el gobierno no te las da. Por ejemplo, una empresa te puede dar tu licencia de matrimonio si te vas a casar a México o a Argentina o a Canadá. ¿Por qué yo, si me estoy casando, me tengo que pedir una licencia de enfermedad o vacaciones? Y una persona heterosexual tiene la licencia de matrimonio. Entonces, ¿por qué me seguís discriminando como Estado o como empresa también? Ahí es donde las empresas siempre generalmente son las charlas que más tenemos de justamente estas políticas y beneficios, de asegurarnos que se cumplan igual para todo el mundo y sobre todo que no sea necesario que la persona tenga que salir del closet en estos casos. La decisión de salir del closet es muy personal y sobre todo dependiendo del país, la región, puede afectarte en muchas formas, ¿no? Más allá de la discriminación que puede llegar a haber. Pero tiene que haber mecanismos dentro de las empresas que esa persona, independientemente de decir soy gay, soy lesbiana, puede acceder a esas licencias, a esos beneficios, sin tener que pasar por un proceso de escrutinio terrible. Porque yo siempre digo, bueno, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque las conversaciones más sencillas son las más complicadas. El hecho de qué hiciste el fin de semana, ahora ya muchas empresas están volviendo a la presencialidad, para una persona que tiene una pareja del mismo sexo, esa pregunta tan sencilla te hace correr un frío en la espalda. Porque, ¿y qué digo? Le digo que fui con mi marido a la playa, con mi novio, o empiezo a inventar. No, salí por el multiplaza con amigos. O no, me quedé en casa viendo Netflix. Entonces uno empieza a inventar y a usar toda su energía en tratar de que no se note, en tratar de ocultar algo que te hace único, tu autenticidad. Y justamente ahí, cuando las empresas tienen políticas de inclusión, es cuando esa persona se puede sentir un poco más libre de comentar esto y enfocar las energías en lo que tiene que ser, que es trabajar y quedarte en esa empresa y amar a tu empresa y darle para adelante en vez de tener todo esto. Y esto automáticamente se muestra en resultados, porque la persona se siente completa para hacer esto, para enfocar sus energías en lo que tiene que hacer. Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era, Lina? Perdón, me fui un poquito por la rama. No, me encanta. No, muy buenas recomendaciones, hasta que la estaba anotando, porque sí, la verdad es que a veces, y me uno, cometemos errores y les preguntamos cómo te fue, o tienes novia o tienes novio, y es no, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con tu pareja? Entonces, esas recomendaciones las voy anotando allí. Sí, y pasa mucho ¿no? también Eso. con clientes y proveedores. Yo me acuerdo, o sea, Sí. la firma contable con Casil, que a veces me veían el anillo y me decían, ay, pero tu esposa, ¿de dónde es? Y yo, bueno, mi pareja es de Guatemala. Así es. ¿Tu esposa cómo se llama? Y digo, no, ¿a qué se dedica? Y no, mi pareja trabaja en logística. Bueno, ¿y tu esposa cómo se llama? Digo, es mi marido y se llama Eric. Ay, pero qué calor que hace en Panamá, ¿no? Mucha humedad. ¿Cómo aguanta? Como que me cambiaron el tema. Claro, sí, es un tema de docencia, concientización, pero allí vamos, como lo dices, algo gradual, poco a poco. Es poquito a poco, hay que siempre tener las conversaciones difíciles y también siempre digo que hay que escoger nuestras batallas. A ver con quién salimos a batallar este activismo, pero creo que ahí las empresas siempre, el hecho de armar estos lugares seguros, sobre todo trabajar con el nivel de liderazgo, que eso es clave, que creo que lo había dicho Mari Carmen al principio, es clave trabajar con los y las líderes de la organización y tiene que estar el compromiso, porque si ese compromiso no viene de la alta gerencia, se cae al segundo esto. Entonces es muy importante hacer énfasis ahí. Muy de acuerdo. Listo, bueno, la verdad es que resolviste compartiste todos los puntos, programas y retos y cómo hacerlo sostenible. Dayanara, si quieres comentarnos aquí un poco sobre esto, qué programas y retos ves que tiene ONU Mujeres. Gracias, Lina. Mira, ONU Mujeres tenía establecidos prácticamente en Panamá 10 años como oficina regional, ¿no? Para América Latina y el Caribe, y afortunadamente una de las oportunidades que nos brindó la pandemia fue plantearle a la Cancillería, pues al Estado panameño, al gobierno, que pudiésemos hacer un acuerdo para apoyar todas estas políticas y generar un programa que fuese para el país. Así que a partir de mayo del 2020, en media pandemia y en virtualidad, logramos firmar un acuerdo con la hoy actual canciller, ¿verdad? Y nuestra directora regional, María Noel Baeza, en el que estamos apoyando en cuatro grandes objetivos.
que son parte de nuestro mandato, como lo es la prevención de la violencia basada en género, el empoderamiento económico de las mujeres, el fortalecimiento del mecanismo nacional, que en este caso es el INAMU y que se ha propuesto elevarlo a Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Y también estamos trabajando junto al MIDES en lo que es un nuevo sistema integral de cuidados o desarrollar una propuesta con un pilotaje de un sistema integral de cuidados, y yo quería caer en eso también, explicar un poquito en qué consistía, porque no es más que invertir y tratar de que todo ese trabajo que históricamente han hecho las mujeres, de cuidar y que no se refleja en el PIB, por ejemplo, tampoco, no se refleja en ninguna cuenta nacional, de cuidar a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, recae en las mujeres, niñas y adolescentes. Muchas incluso salen del sistema educativo por estas tareas de cuidado, muchas salen del entorno laboral porque no hay suficientes. Aquí hago un llamado a las empresas que sí tienen buenas prácticas, que las compartan, ¿verdad? De que hay guarderías, de que hay lugares para hacer tutorías para sus hijos ya que van en el colegio. Pero ahora también nuestra población tiene una inversión, nuestra pirámide poblacional se ha invertido, y cada vez más vemos que las mujeres y en las familias está el dilema de quiénes cuidan a esos adultos y adultas mayores. Ahí lo explicaba también Mari Carmen con el diseño que la OEA ha propuesto también con el envejecimiento, etc. Entonces, nosotros estamos trabajando en esas líneas aquí en Panamá y en la región también, y estamos tratando de no solamente impulsar políticas públicas. Ustedes conocen perfectamente, la gran mayoría, los principios de empoderamiento económicos de las mujeres, las llamadas WEPs, que ahora les voy a dejar en el chat el enlace para que profundicen un poquito más quienes no se han adherido. A través de estos principios estamos motivando a las empresas a que utilicen estas 7 líneas de trabajo. Tenemos herramientas que son totalmente gratuitas y autodiagnósticas. La empresa se hace un autodiagnóstico y no es necesario que lo divulgue si ese no es su interés, sino para tomar medidas y cerrar esas brechas. Porque sabemos que en todas nuestras organizaciones hay brechas de género, hay brechas de tecnología, y lo que estamos tratando es de ir cerrando para llegar a esa meta de igualdad. También estamos trabajando con la sociedad civil fuertemente. Por ejemplo, en todo el mes del orgullo hemos estado apoyando a las embajadas que son las líderes en este tema. Reino Unido, Estados Unidos, Argentina también. Ayer estuvimos con un equipo de la organización del Pride Panamá, la Defensoría del Pueblo, y también la Embajada de Canadá y México, que estaban apoyando esta iniciativa, precisamente hablando de derechos humanos y hablando de las recomendaciones que los órganos de tratado han tenido que darle al Estado panameño a través de muchos años, diciéndoles estos son los puntos que a ustedes les falta todavía llegar para tener un desarrollo pleno de estos derechos en su país. Y yo creo que ahora ha sido súper importante con la Agenda 2030 y el involucramiento del sector privado en esta agenda. ¿Por qué? Porque no lo estamos dejando solo o viéndolo en manos de los gobiernos. Sabemos que todas y todos y todes tenemos una tarea que hacer. Tenemos que involucrarnos. Y el sector privado en esta agenda tiene un rol sumamente importante, y yo agradezco estos espacios porque de verdad no estamos hablando como con el mismo círculo que trabajamos derechos humanos y que ya son los convencidos. Queremos llegar a un público nuevo que incorpore además en sus políticas internas, que sabemos que van a tener un mayor impacto cambiando la vida de sus colaboradores, colaboradoras, pero también de sus clientes. Porque cuando tú incorporas estos recursos en tu quehacer como empresa, tú también impactas a tu clientela. No solamente vas a ver un nuevo grupo de potenciales clientes, sino que vas a cambiar tu forma de diseñar
cómo vender tu producto, si es que es eso, o cómo llegar a una población que antes ni siquiera tomabas en cuenta. Gracias. ¿Puedo agregar Muy una de cosa? acuerdo. Diego, adelante, sí. Sí, me encantaría agregar que justamente hablando con estos temas de principios y de compromiso, el año pasado, desde Pride Connection, copiamos una estrategia de Costa Rica, que es el Pacto de San José, ahora lo llamamos Pacto de Panamá, y las empresas se están comprometiendo, y ahora todas las empresas que se quieren entrar en Pride Connection tienen que firmar el Pacto de Panamá, que son 8 puntos que son muy parecidos a lo que hablaba Dayanara. O sea, el hecho de tener en cuenta la comunidad LGBT al momento de hacer servicios, productos, el tema de no discriminación, de incorporar, de cuidar mucho la comunicación, viendo que sea inclusiva en todo esto. Así que ahora también les voy a dejar el link, pero es importante el compromiso que estamos llegando desde el sector privado para esto, y es un compromiso público, porque todas las empresas que se van sumando después lo ponen en su LinkedIn, en su web, y eso está muy bueno porque genera. Y creo que el principal desafío que tenemos ahí es llegar a empresas panameñas. Porque la mayoría, hoy por hoy tenemos casi 40 empresas en la red, de las cuales 35, 37 son multinacionales. O sea, tenemos muy poquitas empresas panameñas y ese es un poco el foco que queremos llegar, ¿no? Que empresas locales se comprometan, hablen de estos temas, empiecen a tener las conversaciones difíciles, pero que pierdan el miedo, ¿no? Que perdamos el miedo a hablar de diversidad, de inclusión, a asociar nuestro logo a quizás una bandera, pero no es solamente la bandera, es todo lo que hay atrás. Así que ese es un poquito, también ahí invito a las empresas a que se sumen. Voy a dejar ahora el link en el chat también. Gracias, Diego. Muy, muy de acuerdo. Y no solamente en el mes de junio, sino a lo largo del año y ya para lo que resta de nuestra vida. Ser más inclusivos. Entonces, también me gustaría, bueno, invitar, ver un poco el punto de vista de empresas privadas, un poco de sus buenas prácticas que han implementado en sus empresas. No sé si alguno, y Fede, aquí me ayudas, si alguien quiere abrir el micrófono también, si pueden levantar la mano. O también pueden escribir allí en el chat si tienen alguna pregunta o compartir las buenas prácticas. Bienvenidos. Vamos a ver quién le gustaría compartirnos, ¿no? Qué están haciendo en sus empresas. Y bien como lo comenta Diego, pueda que llenen, digamos, el formulario, pero también que realmente no lo hagan por cumplimiento, ¿no? Sino que forme parte de su ADN, de sus valores en la empresa, ¿no? Entonces, no solamente como para formar parte tal vez de obtener una certificación o un cumplimiento de ser una empresa inclusiva, sino que realmente lo vivan, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Allí nos compartiste el link. Este año que se cumple el año del Pacto de Panamá, ahora que termina un poco la locura del Pride, vamos a hacer una especie de guía, de cuestionario, para ver cómo las empresas que firmaron el pacto están hoy por hoy, y sobre eso ir trabajando también en capacitaciones para fortalecer algunos de esos puntos, ¿no? Y también llevar a que cumplamos los 10 puntos, porque originalmente eran 10. Pero, bueno, ahí tocó mucha negociación, sobre todo la parte externa, ¿no? Entre lo que es el link entre las empresas y el Estado y apoyar temas de derechos. Y nosotros como Pride Connection siempre nuestro foco es el sector privado, así que en temas de derechos no nos metemos mucho, pero sí apoyamos. Así que bueno, ahí vamos, pero la idea es llegar a los 10 puntos eventualmente del Pacto de Panamá, no solo 8, pero ahí vamos para adelante. Así es, que haya un acompañamiento, eso es muy, muy importante. Aquí tenemos una mano levantada, Perea. A ver, Fede o Erika, si me ayudan para ver, yo creo que... Hola, Visitación, sí, muy buenas tardes. Visitación. Bienvenida, Visitación, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Sí, yo soy la CEO de Deloitte en Panamá. Somos parte, pues, de una firma multinacional. Nosotros ya tenemos 2 o 3 años de tener una política global de lo que es la inclusión, la diversidad, ¿verdad? Y para eso nuestra firma es un requisito, pues las diferentes capacitaciones, tanto de los líderes como las demás personas, haciéndose obligatorio estas capacitaciones de cómo es la sostenibilidad de estos planes, el por qué, ¿verdad? Y es un plan de concientización durante el año y tenemos varias capacitaciones durante el año. Así como de una manera muy resumida, pero estamos en esta línea para todos nuestros profesionales. Gracias, Visitación.
Sí, es importante las capacitaciones a lo largo del año, porque muchas veces hay muchas empresas quieren hacer todo en junio o en marzo en el caso de temas de mujeres. Yo digo, no, o sea, aprovechemos el año completo, hay más fechas para celebrar la diversidad y la inclusión, así que esa es la forma de hacerlo sostenible, todos estos temas, de que siempre sea un tema en las agendas, en la forma de cómo empezamos las reuniones, de qué temas tocamos en las reuniones y cómo hacemos mención a estos temas de inclusión también en nuestro día a día. Eso creo que es clave también. Sí, estoy de acuerdo con Diego en el sentido de que para dar esa sostenibilidad, que creo que era nuestra pregunta también en el panel, precisamente no agarrar estos temas como me comentaba alguien ayer, o sea, esto no es una moda, es que tú tienes que tomar y ejecutar, como bien lo pone Visitación el ejemplo, como parte de tu plan de capacitaciones, como parte de incluso de tus inducciones. Cuando entra alguien a la compañía, hablarle de estos temas, que la persona también sienta que está entrando a una empresa inclusiva, a un espacio seguro, etcétera, donde nadie le va a violentar sus derechos ni va a sufrir de ningún tipo de discriminación. Así que eso es parte también de la sostenibilidad. Muy, muy de acuerdo. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sonia nos comparte, hola desde Más Móvil, con nuestra casa matriz en temas de equidad e inclusión ejecutamos los siguientes proyectos: política sobre violencia de género en el trabajo, política de licencia parental, población LGBTQ, diversidad étnica, buenas prácticas en personas, recursos humanos, política parental de 8 semanas pagadas. Ajá, también otra empresa, a la Bolsa Latinoamericana de Valores también. Ahí voy a agregar una Incorporaron cosita. aprobación de licencias. Muchas veces las empresas tienen estas políticas y estos beneficios, pero las personas no saben que existen. Entonces comuniquen estas cosas, porque muchas veces a nivel global tenemos las políticas, tenemos todo, pero la gente no sabe. Y muchas veces la gente tiene miedo tal vez de pedir esas licencias que dicen o salir, ¿no? Empezar a buscar estos grupos de recursos de empleados, personas que tienen características en común y querer celebrar tu orgullo o tu diversidad como quieras. Y es importante que las comuniquen, porque siempre digo, no, pero nosotros tenemos, pero bueno, ¿cuándo fue la última vez que las comunicamos? Nunca, o se mandó un mail cada tanto, y no, hace un foro, hace un webinar, un llamado a toda tu gente y explicarles en media hora los beneficios que tienen. Muchas veces eso se pasa de largo y sobre todo también cuando las políticas globales las queremos traer a Latinoamérica, ahí es donde entra el choque, ¿no? Ahí pasa mucho, ahí no, pero yo de estas cosas yo no hablo, que no, por esto... No, van a pensar, ¿qué van a pensar si nuestra compañía? Pero bueno, tu política global está. ¿Por qué te cuesta esto? Entonces, ahí es donde hay que trabajar mucho el tema de liderazgo, coaching ejecutivo, empezar a decir, bueno, ¿cuáles son tus beneficios de hacerlo y de no hacerlo? Así que bueno, pero ahí es donde se trabaja más justamente esa parte de traer esas políticas a Latinoamérica. Es lo más difícil. Todo un reto. Perfecto. Voy a anotarlo como recomendaciones. Entonces, la parte de comunicación, reforzarlo más en las compañías, que los líderes estén involucrados, más charlas de concientización a lo largo del año y no dejarlo solamente para el mes de junio. Y de esta forma vamos a lograr que este tema sea más sostenible, ¿no? Y no hacerlo solamente por un cumplimiento o un certificado, sino que forme parte de nuestro ADN, que seamos más inclusivos, ¿no? Y no discriminemos a las personas, ¿no? Y también la parte que mencionaban de los programas que hagamos, evaluar bien las condiciones en las que están nuestros colaboradores, sus recursos, su acceso, dónde viven, involucrarnos un poco más. Entonces, quiero agradecerles. Muchas gracias por acompañarnos, Dayanara, Diego y a toda la audiencia por estar aquí presente. No sé si no tienen alguna otra pregunta, nos comparten si las comunicamos y la mayor parte de los beneficiados de la licencia son hombres. Tenemos casi 200 colaboradores que la han utilizado. Ok, compartiendo aquí las buenas prácticas. Las empresas son buenos embajadores de las buenas políticas, pero sí se necesita un marco legal como Estado. Sí, eso es como comentaban, ¿no? Lo que hablábamos Gobierno, privado. Y yo creo que justamente ahí el poder del sector privado unido
es donde se van avanzando con estas cosas, porque ahí es donde vas viendo esas diferencias en cosas que son legales, obviamente, estatales, pero el sector privado puede hacer presión, ¿no? Puede hacer presión desde este punto, sobre todo las empresas SEM, que tienen mucho peso, pero en todos. O sea, yo creo que la unión en estos casos hace la fuerza y ahí hay que ir llevando estas conversaciones también al gobierno, claramente. Muy Sí, de en ese acuerdo. Dayanara, tienes... Sí, en ese punto nada más ver cómo también hemos evolucionado, porque es cierto que muchas veces hay empresas que te exigen pues que dónde está la norma o dónde está el marco legal. Y antes nadie como que, como se dice, movía un dedo si no existía una norma. Pero ahorita tenemos una norma que es un piso, que es un mínimo de 3 días, que también es muy poco, de la licencia, por poner un ejemplo, la licencia parental a los padres. Pero hay empresas como las que estamos viendo aquí y otras que están dando 4, 8, 10 y hasta 12 semanas. O sea que están dando un mejor ejemplo de lo que puede ser una política que cambie todo el tema de cuidados, porque recuerdo que cuando se empezó a discutir este tema en la asamblea, mucha gente decía que no, que era por la cultura de los panameños, que esto se iba a usar para otra cosa, que eso iba a ser muy costoso, etcétera. Pero en realidad lo que se quiere cambiar es toda esta historia de que es la madre la que tiene que cuidar a bebé o al niño o niña, porque el permiso es también para adopciones. Entonces, hay que cambiar eso y así como dijimos al inicio, los derechos humanos evolucionan, nuestras políticas muchas veces van a cambiar porque vienen desde el sector privado como modelo. Entonces, si el sector privado da ese modelo, yo creo que también impacta en las políticas públicas. Gracias. Sí, sí, siempre el marco legal Muy de ayuda acuerdo. al cambio de conciencia, ¿no? Siempre por eso dicen, bueno, el matrimonio igualitario que está rompiendo todo. Pero no, justamente hace que avancen estas cosas y que integremos a todas las personas a la sociedad. Y así fue en Argentina. El cambio, una cosa es que vos pongas la ley y otra cosa es que la sociedad evolucione y tenga esta apertura mental para la inclusión. Pero las leyes te ayudan. Con las personas trans, los cupos que hablábamos antes, siempre está eso. Pero si la ley te apoya, poco a poco la discriminación va bajando también, porque tenés un marco legal que te soporta. Entonces, por eso es importante, más allá de que la conciencia social tome un poquito más de tiempo, o quizás una generación completa o más, en cambiar, pero la ley por lo menos está ahí. Y las leyes siempre incluso pueden ir para atrás. Entonces, por eso es importante hablar de esto y defender esas posturas siempre. Tal cual. Sonia nos comenta también, en nuestra experiencia los colaboradores regresan muy comprometidos, relajados y con muchas ganas de retomar sus funciones. Así es. Y varias empresas ya están haciendo encuestas organizacionales también para saber cómo se sienten los colaboradores. Entonces eso es importante también seguir haciéndolo. Y bueno, para cerrar, agradezco muchísimo la participación de ustedes. Mari Carmen tuvo que retirarse. La verdad ha sido un conversatorio muy grato, buenas prácticas que han compartido también la audiencia. Y bueno, nos quedamos con este compromiso, hacer una reflexión de qué estamos haciendo, qué podemos mejorar. Y por allí también nos acercamos a ustedes para ver cómo podemos hacer sinergias para seguir que en nuestras empresas se lleven a cabo estas acciones inclusivas, ¿no? Muchísimas gracias a todos por conectarse y estamos en contacto a lo largo del año, ¿sí? No solamente en junio. Gracias, Lina. Gracias, Nara. Saludos a todos. Gracias a todos por conectarse. Lina. Chao. Chao, chao. Bye bye.